están aquí simplemente para poder establecer cuál es el riesgo de muerte que todo esto tiene. Pero nos permite acordarnos de cuáles son las fases de la cirrosis, en donde cuando hablamos de descompensado es que estamos hablando que existe ascitis ya sumada. En la cirrosis compensada pueden o no haber ascitis, o sea, es decir, puede ya darse el inicio de la fibrosis hepática, pero esto no ha descompensado, no ha hecho que la hipertensión porta sea tal que las varices se formen. En el momento en que empieza la ascitis hablamos de descompensación y aquí las varices ya existentes van a estar dadas sangrando o no sangrando. Ahora ustedes se pueden dar cuenta cuánto aumenta la probabilidad de muerte desde las varices que no sangran a cuando además de ascitis ya existe el sangrado pericial. Puede desarrollarse a partir de la ascitis además sepsis, en donde es poco lo que modifica la posibilidad de muerte, pero finalmente sobrepasa el 50%, el 60%, perdón. De la cirrosis, lo que tenemos que acordarnos es que la producción de la hipertensión portal va a producir vasodilatación arterial periférica que puede ser leve, moderada, severa. Ahora, cuando esta hipertensión portal es leve y no existe ascitis, es que tenemos la cirrosis compensada. En el momento en que se descompensa, vamos a ver que esta vasodilatación que existe va a hacer además que se presente retención de sodio, retención de agua y vasoconstricción renal. Entonces, aquí empieza la descompensación, pero en la medida en que toda esta hipertensión portal sea mucho más severa, lo que vamos a tener además es afectación renal, porque hay una disminución importante del fructado glomerular, producto de la vasoconstricción y del aumento del sodio, y nos lleva entonces a la insuficiencia renal. Esto dentro de las cosas importantes para cuando estamos hablando de descompensación finalmente. Entonces, estos son parámetros que son importantes porque los parámetros terapéuticos van a estar medidos en función de si hay compensación o no hay, o está descompensado. Entonces, ya vimos cuáles son los estadios, en donde finalmente es en el F4, en donde la cirrosis está establecida. Esto es importante por lo que están viendo de las guías terapéuticas. Para poder establecer el tratamiento de la hepatitis C, tiene que hacerse un análisis cuidadoso del paciente, del virus y del régimen que se va a dar. El objetivo en este momento es curar la infección. Tenemos que considerar al paciente, aparte de edad, que no hay embarazo, las conductas que se tengan, si es usuario de drogas intravenosas. ¿Por qué? Porque con el uso de las drogas intravenosas, bueno, son los últimos que entran aquí ya. Con el uso de drogas intravenosas hay cada vez más demostración de que hay reinfecciones posibles. Tenemos que ver en el paciente cuál es su estadio, si hay comorbilidades, no comorbilidades, si hay manifestaciones extrahepáticas de la enfermedad, cuál es la fibrosis, si existe cirrosis y en relación al virus, cuál es el genotipo del virus, cuál es la carga viral que tenga, cuál es la alteración que el virus haya causado, para elegir el régimen que va a estar basado sobre la respuesta que haya tenido antes, si es que el paciente ha sido pretratado, cosa que sigue pasando muy frecuentemente y que a ustedes les va a seguir pasando porque después de muchos años pueden presentarse las recaídas. Entonces, aquí lo que vemos es que se va presentando, ay Dios santo, siguen entrando a las y 10, por Dios, José Ángel Velázquez y Luis Fernando Díaz. Ok, bueno, entonces, aquí la cuestión es que
lo que estamos tratando al hablar de curación es una respuesta viral sostenida, es decir, que la indetectabilidad del virus se alcance a las 12 semanas de tratamiento, se repite el examen a las 24 para evidenciar que esto sigue estándose así. Ahora, cuando hablamos de pacientes tratados o pretratados, aquí es en donde tenemos las modificaciones en el tratamiento. Entonces, hasta hace 2, 3 años, de lo que se trataba era de prevenir, retrasar la fibrosis progresiva y el hepatocarcinoma. En este momento esto está eliminado y lo que tenemos como objetivo de tratamiento es la erradicación de la infección viral. El problema es que se está presentando en pacientes en donde los estadios son distintos. Las guías de tratamiento siguen hablando de el uso de interferón pegilado y ribavirina, que tienen esto como objetivo, prevenir o retrasar la fibrosis progresiva. Esto ha sido totalmente modificado porque la Sociedad de Patología en México hizo un llamado para que esto fuera modificado. Sin embargo, para el uso de los antivirales de acción directa, lo que están recomendando es que se realicen en pacientes que tengan estadios 3 y 4, cosa que es una barbaridad porque ni se preconiza más en el mundo eso, y además como para qué quieren esperar a que la gente ya tenga cirrosis para tratarla, ¿verdad? Entonces, pero en tanto esto sigue existiendo en la guía de práctica clínica, vamos a tocarla dejando muy claro que eso no puede seguir siendo el tratamiento. Desgraciadamente, ustedes en su práctica, en sus prácticas en los hospitales habrán visto pacientes que todavía se encuentran bajo este absurdo tratamiento. Entonces, con ese tratamiento, lo que se busca es una respuesta virológica rápida que se dé a las 4 semanas de tratamiento, que se extienda desde las 4 semanas hasta el final, que hay una respuesta virológica temprana definida a las 12 semanas y que esta sea hasta el final, que es la ETR. Realmente, en este momento, lo único que se sigue utilizando en el mundo es la respuesta viral sostenida, que se da 6 meses después. En todos ellos, lo que vamos a hacer para definir las respuestas es medir el nivel de carga viral que exista. Pero la parte fundamental es esta, la de las 12 semanas. Ahora les va a quedar más claro. Este tratamiento lo que hace es, una vez iniciado el paciente, el manejo con peginterferón y con ribavirina, es a las 4 semanas ver si está positivo o negativo. O sea, aquí no estamos midiendo la carga, sino de forma cualitativa si está o no. A las 12 semanas, lo que este tratamiento hacía era verificar que la carga viral hubiera bajado por más de dos logaritmos, porque si no había bajado más de 2 logaritmos, independientemente del genotipo del que se trataba, esto era para tratar. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí hay genotipos 1, 2, 3 y 4. No se trataban tampoco los genotipos 5 y 6. Entonces, si a las 2 semanas no estaba esto, bueno, se paraba y si sí había caído, entonces, dependiendo del genotipo, había que darle seguimiento, para que a las 24 semanas se volviera a tratar esto. Sí, la misma historia que a las 12 semanas. Si aquí estaba positivo, se paraba. Ahora, cuando el RNA de forma cualitativa salía negativo, a priorísticamente se dividían dos los genotipos para dar de 24 a 48 semanas. Esto aquí, en el momento de parar en cualquiera de las 12 o 24, es lo que se conocía como respuesta parcial al tratamiento. Continuando esto hasta 72 semanas con la barbaridad de los efectos secundarios, tanto de los interferones como de la ribavirina. La acción de la ribavirina y del peginterferón está dada de manera dual. Por un lado, la ribavirina, que se sigue utilizando para inhibición competitiva del monofosfato de inosina y para inhibir sobre todo la polimerasa viral
a través de la inhibición de guaniltransferasa del RNA mensajero. En el caso del interferón, lo que estaba dada era la inhibición de la síntesis de proteínas. Pero, bueno, este es un tratamiento que ya no se recomienda, salvo en las guías de práctica clínica, la van a utilizar. Si encuentran libros del año 2017, van a seguir hablando de la utilización de estos medicamentos. Entonces, como esto no es una cosa vieja, ¿no? Donde finalmente seguimos utilizándola, entonces resulta que hay que definir al momento en que les llega a un paciente en este momento, el ver si tuvo tratamiento previo o se encuentra naive. Cuando fue pretratado, hay que hacer la observación si la respuesta fue nula. Aquí tenemos la cantidad de copias. Si la respuesta fue nula, es decir, si a las 12 semanas no había tenido los dos logaritmos, la respuesta es nula. Si la respuesta fue parcial, porque sí hubo disminución hasta un punto, pero esto no siguió adelante. O podemos tener a los respondedores, es decir, que bajo el límite de detección el virus realmente no se encontraba más, pero después de un tiempo presentan recaídas. Entonces, tienen que clasificar en dos a los pacientes, si son naive o son pretratados, para saber cuál fue el tipo de respuesta que se dio. De todas maneras, independientemente del tipo de respuesta que haya tenido a este nivel, vamos a ver que la ribavirina se sigue vinculando a los antivirales de acción directa. Estos antivirales de acción directa aparecieron fundamentalmente para ya no inhibir la síntesis de las proteínas, sino actuar directamente sobre cada una de ellas. Hablamos al principio del virus C, de que existían dos zonas, la 5' y la 3', en donde aquí teníamos a las proteínas estructurales y aquí a las 7 no estructurales. Entonces, los antivirales de acción directa están trabajando directamente sobre los no estructurales. Los primeros, que fueron los inhibidores de proteasa, los inhibidores de proteasa trabajaban sobre este sector de la NS3. Ahora, sigue habiendo la utilización de uno de estos inhibidores de proteasa, que es el grasoprevir. Los demás están trabajando sobre la NS5A y NS5B para evitar la replicación, en el caso de la NS5A, de los complejos. Y aquí lo que vamos a hacer es inhibir con nucleósidos y no nucleósidos a la polimerasa. Entonces, los medicamentos que hasta ahora están disponibles para el tratamiento de la hepatitis C son todos estos. Tómenle una foto si gustan, si no están grabando, para que sepan exactamente los que se utilizan. Entonces tenemos el nombre y el acrónimo. Entonces tenemos daclastavir, dazabuvir, elbasvir, glecaprevir, gasoprevir, ledipasvir, onvitasvir, paritaprevir, ritonavir, que ya lo habíamos visto en los inhibidores de proteasa del VIH, el cimeprevir, sofosbuvir, velpatasvir, volixaprevir y el pibrentasvir. Entonces, estos son los antivirales de acción directa que están en el mundo y que en todas las guías internacionales están contemplando como tratamiento de elección para los pacientes con hepatitis C. Las guías de tratamiento les van a poner solamente los acrónimos. Entonces, es importante que tengan esto así. Esto fue publicado en septiembre del 2018. No han habido modificaciones para efectos del 2019 porque no tenemos nuevos medicamentos. Entonces, en el caso nuestro, que dijimos, tenemos prevalente a los genotipos 1A y 1B, lo que vamos a tener es glecaprevir con pibrentasvir, el gasoprevir, que es el que les digo es inhibidor de proteasa, con el basvir, sofosbuvir, ledipasvir, sofosbuvir y velpatasvir. Entonces,
Estos medicamentos son interesantes porque están ya conformulados. Todos son medicamentos STR, es decir, es una sola tableta en donde están acumulados los distintos medicamentos y pueden darse cuenta cómo están siendo pangenotípicos. Aquí tenemos la combinación eh, eh, de tanto el GLE y el PIV en el uso de genotipo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos también al Sofos con Edipasvir y con el Velpatasvir para los otros genotipos. Si se dan cuenta, el Gasoprevir, este que les digo es inhibidor de proteasa, va a estar sí para los genotipos 1, 4, 5 y 6, pero al 2 y al 3 no tiene efecto. Además de problemas que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, quiere decir que tenemos la posibilidad de utilizar los mismos para diferentes genotipos. Ahora, hay una situación, aquí por ejemplo está el Sofosbuvir y el Edipasvir 8 o 12. ¿Por qué está 8 o 12? Porque aquí tenemos la posibilidad de que haya sido ya un paciente pretratado. Entonces, aunque esté sin cirrosis, si ya fue pretratado, el tratamiento tiene que extenderse a las 12 semanas. En cualquiera de todos los casos de la utilización de cualquiera de todos estos, vamos a tener el punto máximo de utilización va a estar dado a las 12 semanas. O sea, con 3 meses de tratamiento vamos a tener un paciente con control viral, ¿sí? Ahora, el sofosbuvir y el patasvir, que ya lo vimos, es pangenotípico y que puede utilizarse con o sin cirrosis compensada, vamos a darnos cuenta que ha tenido actuaciones distintas. Si ustedes ven aquí en esta gráfica, estaba totalmente establecida la utilización con genotipo 3. Sin embargo, lo que vemos es que este genotipo 3 tiene una menor respuesta, ¿sí? Mientras el 4, que les había dicho, es prevalente en la India, que es el país que más hepatitis C tiene, el genotipo 3 tiene una menor respuesta. Para nosotros que tenemos uno, ya sea A o B, estamos viendo que la respuesta estudiada ha sido del 98%. Los estudios Astral 1, 2 y 3 lo que mostraron es que había que ver no solo la modificación de la eficacia sobre el genotipo 3, sino además el ver mutaciones, porque aquí pueden haber mutaciones de resistencia, entonces si existe una mutación de resistencia I93H, entonces no es adherir, es adherir ribavirina al tratamiento. Bueno, esto es un comunicado muy recientemente salido de la FDA, en donde lo que dicen es que la utilización de los inhibidores de proteasa, la utilización de los inhibidores de proteasa cuando se inician con daño hepático avanzado, pueden producir descompensación. Esta es una complicación que es rara, pero finalmente se presenta y se va a presentar bastante más con con el uso de Glecapevir y el Piventasvir, igual que con la combinación no se movió esto, del Vitasvir con Gasoprevir. Bastante menos, pero igual hay un 3% que sí, no 3%, fueron 3 pacientes de los que fueron estudiados, en donde sí se presentó también Sofosbuvir, Velpatasvir y Voxilaprevir. Entonces, esto finalmente, ¿qué quiere decir? Lo que sabíamos también en relación al VIH, los medicamentos sirven para el control de la replicación viral, pero finalmente el daño que exista
pues puede producir una descompensación en cualquier momento. Entonces, no es lo mismo iniciar sin cirrosis que tener una cirrosis descompensada. En los dos casos puede llegar a presentarse, pero aquí el factor más importante es definir cuál es el Child-Pugh que un paciente tenga. Entonces, a cada uno de los pacientes hay que hacerle la medición de Child-Pugh para saber, para poder estratificarlo, sabiendo que un estadio B o C va a ocasionar mayores problemas y que no deberían entonces recibir estos regímenes porque pues, puede tener eh, estos problemas en donde se avance hacia la falla, la falla hepática por el inicio con pacientes muy avanzados, ¿sí? Entonces, em, en la hepatitis C, al igual en, que en el VIH, existe lo que conocemos como cascada de atención. Esta es la cascada de Estados Unidos. Lo importante es que les quede claro cómo se maneja esta cascada. Entonces, ¿qué tenemos? Del 100% de pacientes que se encuentran infectados, solo el 50% han sido diagnosticados. El 43% tiene acceso al tratamiento y solo en el 27% ha sido confirmada la cantidad de virus que existe. Es decir, aquí puedes saber que es portador, pero no saber exactamente cuánto virus hay en el organismo, qué tipo de virus hay en el organismo y menos todavía cuál es el estadio de fibrosis que tenga por el impacto del virus. El 16% únicamente tienen acceso al tratamiento, pero fíjense el escándalo, solo el 9% tienen una respuesta viral sostenida. Es decir, tenemos aquí un 91% de personas que no están cumpliendo el objetivo para el que los medicamentos ha sido hecho. Entonces, aquí sí que no es por ser malinchista, pero imagínense, si en Estados Unidos, en donde sí hay acceso a los tratamientos, existe un 91% de fracaso dentro del el abordaje a la hepatitis C, para nosotros esto es todavía más bajo. Algunos reportes, pero que son como muy aislados, hablan de que estamos hasta en el 0,4%. Es decir, aquí tenemos muchísimo trabajo para hacer, porque sí sabemos que el 99% de las infecciones son curables con estos regímenes pangenotípicos. El problema es que no se dan a conocer, siguen apareciendo barbaridades como estas de la guía de práctica clínica, la gente no sabe que existe, pero sobre todo el costo es enorme, porque tenemos medicamentos de estos que sobrepasan los 200,000 pesos y el más barato me parece está en 160,000. Entonces, pues es muchísimo dinero para que una persona pague de su bolsillo. Entonces, las guías han venido evolucionando. Aquí les voy a presentar tres de las últimas llamadas hechas. Esta es de la guía norteamericana de enfermedades de hígado, esta es la de la OMS y esta es de la Asociación Europea del Hígado. Entonces, la más actualizada es la norteamericana, se actualizó en noviembre del año pasado y lo que dice es que deben ser tratados todos los pacientes con infección por hepatitis C aguda o crónica, exceptuando aquellos cuya avance de la infección haga que no tengan un pronóstico favorable, es decir, que no pueda ser remediado el daño que tenga y la esperanza de vida pues sea muy cortita, ¿no? Por otro lado, la OMS lo que dice es que para el 2018, ¿verdad? O sea, ya pasó un ratito, que todos los individuos con infección por hepatitis C que sean mayores de 12 años, exceptuando a las embarazadas, tienen que ser tratados independientemente del estadio de la enfermedad. Tenemos finalmente a la Asociación Europea, en donde lo que hablan es que todos los pacientes con hepatitis C eh, tienen que ser tratados independientemente de que sean de nuevo tratamiento, de que hayan sido
tratados antes y que hayan tenido fallas en el tratamiento. Nosotros no tenemos una guía nacional, solo tenemos esto que estableció la Sociedad Mexicana de Hígado el año pasado, haciendo un llamado para que se trataran, pero están incluyendo únicamente F3 y F4, que contradice, si ustedes se dan cuenta, totalmente esto, porque la conclusión de los llamados internacionales es que no se priorice y que todos los pacientes deben ser tratados independientemente de si hayan sido tratados antes, de si hayan fracasado el tratamiento antes, de que sean, que tengan cirrosis o que la cirrosis esté descompensada, pues todos tienen que ser tratados para pues evitar las consecuencias de la infección, ¿sale? Esta fue parte de lo que la guía esta norteamericana modificó, haciendo una simplificación en la aproximación del tratamiento. Entonces, tal como les mencionaba antes, piden tratar a todos los que tengan infección crónica con o sin cirrosis, con y sin tratamiento previo, haciendo que se establezca, en primer lugar, si existe la cirrosis o no, y no necesariamente a través de la biopsia, que se haga, si tuvieron tratamiento, bueno, se vea cuáles son todos los medicamentos que ha tomado, si se encuentra tomando en ese momento, pero sobre todo que se vean todos los efectos adversos que haya tenido antes. ¿Por qué? Porque les decía que cuando hay fallas en tratamiento, cuando fueron respuestas virales eh, eh, incompletas o se presenta recidiva, entonces hay necesidad de incorporar a la ribavirina. Entonces, esto es muy importante establecerlo para poder empezar con buen pie. Aquí las recomendaciones de los laboratorios básicos pasan por el genotipo, por la carga viral, por las pruebas de función hepática, por pruebas, de sangrado, ¿no? Hay que establecer también el hecho de que existan o no varices, establecer si esas varices están o no sangrando, si están sangrando, proceder a la liga de las varices y establecer el Child-Pugh para saber exactamente cómo está iniciando el paciente el tratamiento, dándole la educación suficiente. Ahora, para los norteamericanos, esto de la educación tiene otro objetivo, y es que hay muchísimos, igual que en España, usuarios de drogas intravenosas. Y les decía hace un momento que estos usuarios de drogas intravenosas son los que están teniendo reinfecciones. Entonces, lo que los gringos están recomendando de opciones de tratamiento es la combinación de Decapeptyr con Pivetasvir, eh, que son 3 tabletas al día por 8 semanas. O la combinación de Sofosbuvir, Velpatasvir, que es solo una pastillita, pero se alarga a 12 semanas el tratamiento. Eh, esto, el costo de los dos, les digo, es diferente. Esta combinación es bastante, bastante más cara en nuestro medio. Entonces, con esto terminamos las hepatitis, pero tenemos que ver cuál es la situación mundial frente a esto. Esto apareció el día de ayer, en donde hay un llamado para la eliminación de la hepatitis viral, para que deje de ser una amenaza a la salud pública del mundo, haciendo un llamado para que en el año 2030, es decir, dentro de 10 años, esto se logre. La forma de lograrlo es a través de intervenciones de prevención, de testeo y de tratamiento. Entonces, lo que se pretende obtener para el año 2030 es que el 90% de los niños tengan su vacunación, que el 100% de la sangre que vaya a ser transfundida pase por las pruebas correspondientes, y que en el caso de los usuarios de drogas intravenosas, hasta el 90% tenga acceso a jeringas limpias.
En el caso del testeo, es que el 90% de la población sepa que si tiene o no tiene la infección. Para esto, evidentemente, hay que hacer pruebas masivas. Existen las pruebas rápidas para poder hacer la detección del virus. Evidentemente, esta prueba no les dice ni qué genotipo ni cuánto hay de virus, pero ya por lo menos sí el que se tiene un estado de portador. Y finalmente, la más difícil, creo yo, es el que se logre que el 80% de las personas con infección sean tratadas. Se trata de lograr una reducción para el 2030 del 90% de nuevas infecciones y 65% de reducción de la mortalidad. Sin embargo, si ustedes se recuerdan, cuando les hablaba de la epidemiología al principio, les decía que lo esperado es que se duplicara o se triplicara la cantidad de muertes relacionadas con la hepatitis C si no se dan estas intervenciones. La cuestión fundamental aquí pasa porque le bajen al costo y que haya acceso universal a los tratamientos. Entonces, lo que la OMS recomendó, que apareció esto, les digo, el día de ayer, era que se mejore el control de sangre, que se aumente la cantidad de vacunas, que se extienda las medidas de reducción del daño. Aquí entra, por ejemplo, lo de las jeringas, ¿sí? Que haya prevención total de la transmisión materno-infantil y para efectos de diagnóstico y tratamiento que se expanda la cantidad de pruebas que se realicen y que, por lo tanto, a los que salgan positivos se les dé el tratamiento de forma adecuada. Entonces, con esto terminamos las hepatitis. Es un marco pues amplio el que se quiere tener, pero pueden activar sus micrófonos. ¿Hay alguna duda? ¿Emmanuel? No, doctora. Yo tengo una duda, doctora. Sí, dime. Por ejemplo, usted había puesto una gráfica en la cual el 100% de los infectados era ver cuál de estos realmente, determinar si estaban realmente infectados y cuál realmente determinaban o cuál de estos tenían un diagnóstico. Esto podría ser similar exactamente a la propuesta, esta podría ser similar a la propuesta que se ha estado establecido en el VIH de los 90-90-90. Sí, pero si te das cuenta, aquí hay otras variables. Y lo que la OMS sí está diciendo es de tener al 90% de los vacunados. O sea, es un paso antes de llegar a la infección. O sea, se está trabajando más en relación a la prevención por control de bancos de sangre, por la vacunación, por el acceso a jeringas limpias. Ok. Sí, porque como vi que decía 100% infectados, yo pensaba que esos 100, solo 50 eran diagnosticados y esos 50, solo 43 presentaban o tenían acceso al tratamiento, ¿no? Pero aquí es integral. No, es el 43% de estos 100. Ajá, sí. Sí, porque ve que en el de los 90 que eran infectados, solo de esos 90%, solo el 90% tenía tratamiento y solo de ese 90%, solo el 90% de esos tenía. No, pero no, suave, ahí hay una confusión. No. El 90-90-90 es el objetivo de la OMS de lograr, es decir, lograr que el 90% esté detectado, que el 90% entre a tratamiento y que el 90% esté indetectable. ¿Sí? O sea, no es el 90 del 90. Ok. ¿Sí? Es lograr que, o sea, finalmente la meta final es que el 90% esté indetectable. Eso es lo más importante, ¿no? Y aquí imagínense la diferencia. Es horrible esto, con los millones de gentes que tienen hepatitis C y que ni siquiera tienen idea. Entonces, aquí el llamado a ustedes es que den a conocer
que hay tratamiento para la hepatitis C, que se hagan las pruebas. Yo había querido que ahora en el curso hiciéramos pruebas de detección de VIH, hepatitis C, y ahí tengo las pruebas rápidas. Si alguno de ustedes, cuando se acabe toda esta pesadilla, quieren hacerse la prueba, con gusto. Ahí tengo las pruebas rápidas para poder hacerlo, porque realmente esto es una barbaridad y finalmente aquí no tenemos vacuna, ¿no? O sea, para las otras 2 hepatitis sí hay, pero aquí no. Entonces hay que saber si se es portador, no esperar a tener cirrosis para hacerse las pruebas y tener el tratamiento si fuera el caso. ¿Algo más? No, doctora. No, doctora. Bueno, nos queda, ¿cuánto nos queda? 1 minuto. Sí, 1 minuto. No vamos a alcanzar a revisar el caso. Con ustedes vimos ya las infecciones virales hemorrágicas. No, doctora. No, doctora. No, doctora. Ah, No, bueno. doctora. Entonces No. seguimos con eso el lunes. Hacemos la revisión del caso y hacemos la revisión de infecciones virales hemorrágicas, por favor. Sí, Vamos a seguir en clase más o menos 15 días y al final tenemos el examen. Mandaron un comunicado de que el día de mañana hay que respetarlo, entonces no tenemos clase mañana, sino lo tendríamos hasta el lunes. ¿Sale? Sí, Sí, doctora. doctora. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, doctora. Hasta luego. Bonito fin de Bueno, que semana, estén muy doctora. bien entonces y estudien mucho, para que no se Gracias, aburran. Gracias. Gracias, Hasta doctora. luego. Hasta luego. Hasta luego.